Buen día, muy buen día, damas y caballeros. Aquí estamos con ustedes. Hoy parece lunes, pero no lo es. Es un lunes cimarrón, digamos. Es miércoles. Es miércoles. De hecho, leí un diario que en una nota puso hoy lunes. No me digas. Sí. Eso no lo vi. Sí. Bueno, es miércoles, el ombligo de la semana, Sí. como dicen. Y ayer era el día de la Virgen de la Mercedes, que se celebró en gran parte del territorio dominicano. Así es. Milicen, fue un día de fiesta, alguna gente cogió vacaciones desde el viernes, otro desde el sábado, y ya tú sabes, Sí. la bemberria Así y la es. reflexión también sobre Sí, la, sí. Hubo varias la procesiones, religión. Muchas varios, procesiones, que hay varios una que es pueblos. tradicional. Sí, bueno, estamos viendo algunas Imágenes, eso sí. Esta es en la zona colonial, Ujú. justamente. Pero hoy miércoles 25 de septiembre se conmemora el 61 aniversario del derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, el primero que surge mediante unas elecciones después del ajusticiamiento de Trujillo, un año, ese mismo año, Sí. en 1961. Bosch solamente duró 7 meses en el poder y fue derrocado por una junta militar, cívico-militar. Así es. Fue una conspiración, dicen respaldada por los Estados Unidos. Totalmente. Y las consecuencias han sido dolorosas para el pueblo dominicano. Posteriormente se produce en el 63 un levantamiento armado que procuraba restaurar el régimen que había sido derrotado, aunque ese levantamiento estaba auspiciado por la izquierda dominicana, sobre todo por el movimiento 14 de junio, que había surgido en conmemoración con los dominicanos y dominicanas que habían intentado derrocar la dictadura De Trujillo en el 59. Además, las hermanas Mirabal estaban enroladas dentro de ese movimiento y Trujillo la mató. Así es. La mató y sus maridos estaban presos por esa dictadura y pasaron la de Caín. Así es. Y bueno, ese hecho es muy trascendente para la democracia dominicana porque fue un intento muy importante por crear condiciones más justas, más democráticas y propiciar un desarrollo que nos beneficiara a todas y todos. Sí, se había iniciado una ruta. Este era el primer gobierno electo de manera democrática después de la dictadura de Trujillo, y el presidente Juan Bosch presentó un plan de gobierno al país que desde mi punto de vista era interesante. Planteaba elementos como por ejemplo respetar las libertades políticas que se habían visto amenazadas en el pasado gobierno de Trujillo, una constitución que todavía hoy día es referente. Y había iniciado un proceso interesante como el tema de la reforma agraria, la visión que tenía de los recursos naturales y el campesinado, pero además Adalberto Trujillo el tema de la honradez, un presidente totalmente honesto y pulcro que creía en la rendición de cuentas, y ese proyecto político fue el que lamentablemente se abortó. Luego vimos las consecuencias, porque además de esa guerra civil que tuvimos más adelante en el 65, entonces después viene un gobierno duro como fue el de Joaquín Balaguer. Entonces lamentablemente ahí se abortó esa ruta democrática. Bueno, ese es el momento para reflexionar. Ojalá hoy que se retornan las clases en las escuelas se hable de este tema. Emily, se hable de este tema porque las nuevas generaciones tienen que conocer su historia. En otro orden, hoy habla el presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, esto es en Nueva York. Y allí pues hay algunas expectativas de los dominicanos, sobre todo, con el discurso del presidente. Ya le antecedieron otros. Ayer hubo una jornada amplia de exposiciones, que algunos 7 mandatarios importantes, comenzando con Joe Biden, quien es el de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, quien pronunció un discurso que ganó muchos aplausos ahí, inclusive hablando del fin de la guerra, de las guerras. Que y esto fue bastante interesante. Pero me parece que el discurso más trascendente de ayer
fue el del presidente de Colombia. Colombia dijo que estábamos iniciando el fin de la humanidad, que seguimos por esto. Y le atribuyó responsabilidad a los gobiernos y a las élites económicas del mundo. Asumió como suyo un dato proporcionado por Oxfam, Intermón Oxfam, porque Oxfam como que se ha desboronado un poco. Sí. Intermón Oxfam, ese dato tiene que ver con que el 1% de la población mundial controla la economía mundial, mientras que el 95% de esa población sufre las consecuencias de esa centralización y control de las economías, y esos son los grupos que imponen la política, y son la política de guerra, la política de destrucción de la humanidad, y estamos caminando en esto. Él se centró en 2 temas, las guerras, y presentó el caso del genocidio en Palestina. En Palestina, en Gaza, como algo intolerable, y dice las naciones poderosas están aplaudiendo esto, opando esto, tolerando un genocidio a esta altura de juego, y entendía que eso era una cosa increíble lo que estaba pasando allí. Y lo otro es la destrucción del medio ambiente, lo cual también atribuye a las élites, y pone el caso de las Amazonias, ¿verdad? Y de lo que está pasando en muchas otras partes del mundo. La verdad que fue un discurso muy valiente. Ese tipo sabe hablar. Sí, porque el año pasado conecta con la gente, ¿verdad? El año pasado también tuvo un discurso brillante. Brillante. No todos los medios lo han destacado tanto, tú sabes, pero no lo pueden ignorar tampoco esa situación, y por eso estamos aquí comentándolo. Claro. Tú sabes que yo sentí mucho pesimismo en la mayoría de los discursos. Además de Petro, hablaba también el presidente de Brasil, el presidente de Chile, y justamente el de Estados Unidos fue el único que yo sentí en un tono más optimista, porque él planteaba la posibilidad, tal y como tú has dicho, de que se acaben las guerras, pero el punto es, Adalberto Grullón, que con Estados Unidos siempre hay que distinguir la retórica de los hechos, porque por un lado dice eso, pero por otro lado Estados Unidos aporta las armas para la guerra. Exactamente, y no solamente las armas, y la inteligencia, exactamente, y desde el punto de vista, exactamente, y desde el punto de vista diplomático, pues le da la legitimidad a naciones como Israel. Pero sí, son días muy convulsos. Yo sentí eso, que en Naciones Unidas había mucho pesimismo con el futuro de la humanidad. A mí me gustó mucho una frase que usó el presidente de Chile, Boric, que hablaba del doble estándar que usan estas naciones en materia de derechos humanos, y él también se refirió al tema de Palestina, que hay que decirlo, por primera vez tenía un asiento en Naciones Unidas, y justamente el presidente de Colombia inició su salutación dándole un saludo a esa delegación de Palestina. Pero el mundo está convulso, y lo lamentable de esto, Adalberto, es que yo no siento que en Naciones Unidas tenga el liderazgo capaz como organización de poder lidiar con estos conflictos que cada vez son más desafiantes. O sea, hay un vacío desde el punto de vista del liderazgo mundial. Bueno, eso fue, yo creo que eso es lo más, ese fue uno de los puntos abordados por los mandatarios que ya hablaron ayer, que probablemente no sigan hoy. Y es el hecho de que las Naciones Unidas perdió liderazgo. Perdió capacidad para actuar. Ya cuando habla el secretario general de las Naciones Unidas, no pasa nada. Un discurso más. Claro, no pasa nada. No pasa nada, no hay consecuencias. Se cuestionó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que para qué sirve, si permite y a veces auspicia las guerras. Fíjate cómo las Naciones Unidas, las principales naciones del mundo, apoyan un lado u otro de la guerra en Ucrania, en Israel, ya ahora no solo en Palestina, también está en el Líbano. En el Líbano, señores. También. Y sin embargo, el secretario general está clamando por la paz, y Haití olvidado. Alguien dice en los medios de aquí locales que la asamblea se centra en Haití. ¿Qué Haití de qué? Para nada, para nada. ¿Haití de qué? Eso es marginalmente que se aborda. Probablemente el presidente dominicano, que en 3 ocasiones anteriores en esa misma asamblea ha abogado por el tema de Haití, ojalá, o probablemente lo haga. Pero ¿quién le pone caso? Nadie. ¿Qué pasa con las naciones tan poderosas como los Estados Unidos? ¿Por qué no pueden
ni siquiera darle algo de lo que tanto se han llevado de ahí. Claro, o de lo que han dado otras ¿Qué naciones? pasa con Francia? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Inglaterra? Con ¿Qué Canadá? pasa con Canadá? ¿Con Alemania? Sí. Ahora vi que Guatemala va a darle algo. Y que los países del Caribe, oiga, me están aportando unos cuantos soldados, tal vez simbólicamente, porque ¿qué significan en un problema tan serio como este? Y Haití, como lo advirtió con anterioridad el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, Haití es una pequeña crisis la que tiene en comparación con lo que está pasando en el mundo. Claro. Es algo, una migaja lo que están pidiendo casi, para ayudar a afrontar el estado de violencia que existe allí. Y es una violencia interna, es una violencia delincuencial que impide que el pueblo haitiano se dé el gobierno que quiera, claro, mediante votos directos. Entonces esa es la situación. Entonces, pero fíjate que de lado y lado que lo atacan, porque el presidente, ¿tuviste el de Argentina? Ah, sí, cierto. A Milei. Ese está acusando a Naciones Unidas de ser socialista. Ay, por Dios. De ser socialista. Válgame Dios. Son los dos extremos. Sí. Lo que hay ahí. Está bajo fuego cruzado este sistema y ojalá no sea demasiado tarde cuando actúen, porque mientras tanto estas guerras nos pueden conducir a una catástrofe internacional, como dijo, mundial, como dijo el presidente de Colombia. Como dijo Petro, claro. Definitivamente que sí. Esa es una situación dura, la que nosotros tenemos. Miren, mira cómo está Rafa. Nos pide que vayamos a la pausa. Aquí, con el permiso de ustedes, damas y caballeros, vamos a ir a una pausa. Aquí tenemos ya a nuestro invitado. Llegó tempranito. El economista Henry Gebrar. Con él muchísimos temas que conversar de la agenda local. Y luego, como hoy es miércoles, viene Altagracita Paulino, que también trae un tema de carácter internacional. Así que acompáñenos, una pequeña pausa y regresamos. Todos internacionales. Todos internacionales.